Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente Vázquez y el día de hoy en Medicina de Chester hablaremos sobre lo que es una historia clínica. Recuerden, la historia clínica es un documento médico legal, un documento que debe ser confidencial y un documento que debe tener disponible todo médico que está tratando al paciente. También debemos recordar que este documento va a tener distintos apartados que los vamos a ver más adelante. Cada uno de ellos va a ser importante para llegar a un diagnóstico de nuestro paciente y en caso de requerir estudios de imagen o estudios de laboratorio, solicitarlos. Así que comencemos. La norma 004 nos va a estar hablando sobre lo que es un expediente clínico. ¿Qué nos importa aquí? Bueno, es que la historia clínica va a estar inmersa en lo que es un expediente clínico, donde va a tener ciertos criterios como los que les mencionaba en la introducción. ¿Cuáles son esos apartados que les dije? Todos estos. Vamos a irlos desarrollando más adelante. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la ficha de identificación. Recuerden, tenemos que cerciorarnos que el paciente que se encuentra delante de nosotros sea el correcto para evitar una mala praxis médica, una negligencia o un altercado. ¿Cómo vamos a cerciorarnos preguntando, oiga, ¿me puede recordar su nombre? ¿Y me puede recordar la fecha de nacimiento? Por favor. Una vez que el paciente que está delante de nosotros sea el correcto, vamos a preguntar ahora la edad, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el lugar ahora donde actualmente está viviendo, el municipio, el teléfono, el estado civil, la familia, escolaridad, profesión, si profesa alguna religión y si recuerda su tipo de sangre. Cositas importantes de aquí de las cuales quiero rescatar, por ejemplo, es la edad. Recordemos que hay enfermedades que se presentan en los extremos de la vida, mientras que, por ejemplo, hay enfermedades que se presentan de manera congénita, es decir, los pacientes ya nacen con ella. O, por ejemplo, en los niños, recordemos un poco, la mayoría de infecciones que se presentan en el tracto respiratorio superior son por etiologías virales. Otra cosa que podemos recalcar aquí es la nacionalidad. Van a haber, epidemiológicamente hablando, ciertas enfermedades que van a ser más prevalentes en el norte o en el sur, en el este o en el oeste de cada entidad. También aquí podemos hablar sobre la escolaridad y la profesión. Recordemos que no va a ser la misma calidad de vida que va a tener una paciente que estudió el segundo año de primaria a una persona que terminó la licenciatura, hizo una maestría, doctorados, actualmente está trabajando en un lugar donde económicamente puede solventar sus gastos y goza de una mejor calidad de vida, de un mejor prestigio y de una mejor forma de solventar sus medicamentos si es que ésta tuviera alguna enfermedad. La religión. Les voy a poner aquí un caso bien práctico. Por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre en sus familiares. Entonces, en caso de urgencias, esto debería ser importante, recuerden, por una cuestión legal. Ahora hablemos sobre el padecimiento actual. El padecimiento actual se refiere a la situación por la cual el paciente se está presentando al consultorio o al servicio de urgencias. Se presenta por un dolor. Ok, ¿hace cuánto tiempo empezó el dolor? Ahora bien, ¿en qué parte, digamos que fuera en la cabeza, en qué parte específico de la cabeza le duele? Cerca del hueso temporal, cerca del frontal, cerca del occipital, etcétera. Ahora, del 1 al 10, descríbame, donde 10 sea el mayor dolor que ha sentido en su vida y 0 ningún dolor, ¿qué tanto le duele? ¿Cómo es ese dolor? ¿Punzante, opresivo, ardoroso? Ese dolor se le va hacia el cuello, se le va hacia el pecho, etcétera. ¿Cuáles son esas situaciones que agravan ese dolor? Por ejemplo, caminar, moverse, saltar, hacer ejercicio. ¿Y cuáles situaciones aminoran el dolor? Por ejemplo, dormir. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto es la duración? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Todo el día? Y si hay alguna sintomatología agregada. Por ejemplo, que aparte del dolor de cabeza se presente con mareos, con náuseas, con vómitos y con ganas de hacer del baño. Si ya le ha pasado antes o si es la primera vez y actualmente, ¿cómo está ese paciente? Si me dijera que el dolor se presentó hace 3 días, ok, ya tomó algo y actualmente ¿cómo se encuentra? ¿Peor o el dolor ha ido disminuyendo? Ahora vámonos a los antecedentes heredofamiliares. Esto se refiere a preguntar
si familiares cercanos al paciente, como por ejemplo padres y abuelos, también podemos preguntar, por ejemplo, los tíos y los primos, ¿tienen alguna enfermedad? Como por ejemplo diabetes, hipertensión, asma, neumonías, hipertiroidismo, artritis reumatoide, EPOC, hipotiroidismo, etcétera. También, ¿desde cuándo debutaron con esa enfermedad? Es decir, lo que mencionábamos anteriormente, fue una enfermedad que se presentó en los extremos de la vida, que se presentó por el sedentarismo y la obesidad y la mala higiene que tiene el paciente, o fue una enfermedad que se presentó de manera congénita. La evolución que ha tenido, el tratamiento y en caso de que estén vivos, hacer esto. En caso de que estén muertos, determinar o buscar la causa de su muerte. Hablando sobre los antecedentes personales no patológicos, vamos a preguntar sobre la alimentación. ¿Cuántas veces come al día? ¿Qué tantas veces a la semana come carne, come frutas, come verduras? ¿Cuántos litros de agua toma a diario? ¿Cuántos litros de refresco? Ojo aquí, suena tonta la pregunta, pero así muchas veces los pacientes te contestan, tomo 1 litro de refresco al día. Entonces, ¿qué tanto toma de refresco? Si toma café, si toma té, si a este le pone mucha azúcar, etcétera. Habitación, hábitos higiénicos, qué tantas veces se baña a la semana, qué tantas veces hace aseo dental, qué tantas veces hace limpieza de ropa interior. Aquí también vamos a preguntar qué hace el paciente en su tiempo libre, si tiene problemáticas del tipo laboral o del tipo de relaciones interpersonales, si el paciente cuenta con todas sus vacunas, e inclusive, por ejemplo, actualmente podemos preguntar si el paciente tiene las vacunas del COVID y de qué marca se aplicó, cuántos refuerzos tiene, si el paciente hizo viajes recientemente y si el paciente tuviera conciencia de alguna enfermedad que estuviera presentando. En los antecedentes propios del hombre, vamos a preguntar si el paciente ya se hizo o cuando estaba chiquito se hizo una circuncisión, si tuvo problemas en el descenso de los testículos, si tiene sueños húmedos, si ya se ha realizado algún método de planificación como por ejemplo la vasectomía, cuándo comenzó su vida sexual activa, el número de parejas sexuales que ha tenido, si se conoce con alguna enfermedad de transmisión sexual, qué método de planificación familiar actualmente utiliza, la práctica sexual, si es homosexual, si es bisexual o si hace relaciones sexuales de forma hetero, si tiene trastornos de erecciones, si se conoce con algún síntoma, por ejemplo, que el paciente esté cursando actualmente con andropausia. Ojo, los hombres también cursan con algo conocido como andropausia y las mujeres van a cursar con algo como menopausia. Y si sigue alguna práctica de actividad de riesgo sexual o algún tabú. Ojo aquí, estas preguntas se les debe de decir al paciente. Son preguntas más personales y te estoy siendo certero de que nadie más se va a enterar de esta información. Así que siéntete en la confianza de decírmelo porque nos va a ayudar a determinar tu diagnóstico. Antecedentes ginecobstétricos, la edad en la que se presentó la primera menstruación, la edad en la que la paciente tuvo el cambio de voz, el ensanchamiento de caderas, el aparecimiento de pelo o de vello púbico, la fecha de última menstruación, si su ciclo es regular o si tiene algún problema, si duele mucho, si sangra de más, si tiene trastornos de la menstruación o si tiene amenorrea patológica. Amenorrea patológica se refiere a que nunca ha menstruado o a que estaba menstruando y de repente dejó de menstruar. El inicio de la vida sexual activa, las parejas sexuales, el método de planificación familiar, las enfermedades de transmisión sexual, si tiene alguna molestia en sus genitales, si ha practicado abortos, si estos fueron legales o ilegales, cuántas gestas, es decir, cuántos embarazos ha tenido, si alguno de estos fueron por parto natural o por cesárea, si ha tenido o está cursando con la menopausia y si lo acepta o está cursando con sintomatología previa a la menopausia, lo que es llamado el climaterio. Si se ha hecho Papa Nicolaus, si se ha hecho mastografía, si se ha hecho colposcopías y si ha dado leche materna. Dentro de los antecedentes personales patológicos, vamos a preguntar si el paciente tiene alguna enfermedad. Ok, tiene diabetes, tiene hipertensión. Ahora, ¿con qué la tratas? ¿Con cuánto gramaje lo tratas? ¿Y cada qué te tomas ese medicamento?
Ahora, ¿el paciente tiene alguna alergia hacia algún medicamento, hacia alguna comida, hacia algún animal, hacia algún tratamiento, polvo, etcétera? Toxicomanía se refiere a que si el paciente fuma, y también podemos indagar aquí cuántos cigarrillos fuma al día, por algo, por alguna escala, por algún cálculo que podemos hacer del índice tabáquico. También podemos preguntar aquí si el paciente bebe o consume alguna droga. Si el paciente tiene tatuajes, si el paciente tiene piercings, si el paciente se ha hecho o le tuvieron que hacer por alguna situación en años anteriores transfusiones sanguíneas. Si el paciente se ha fracturado, si el paciente se ha esguinzado o si el paciente se ha luxado. También si el paciente ha tenido cirugías previas, si lo han hospitalizado anteriormente y si ha tenido enfermedades infecto-contagiosos. Con esto acabamos lo que en teoría vendrían siendo los apartados de la historia clínica, pero recordemos aquí que también van a ser importantes el interrogatorio por aparatos y sistemas. Si quieren esto lo vemos en un próximo video para no hacer más largo este. Y vamos a mencionar también que en el expediente clínico vamos a tener que hacer la exploración física, donde vamos a determinar los signos vitales del paciente, la inspección general, es decir, desde el simple hecho de cuando entra el paciente al consultorio, yo ya estoy haciendo diagnósticos sugestivos desde la cara. Estos son como sus fases. Tiene una fase ansiosa, tiene una fase álgica, o sea, de dolor, cómo es su actitud, si coopera, su el estado nutricional, si está obeso, si está caquéxico, movimientos anormales, por ejemplo, coreas o que tuviera algún tics, si tiene buena estética su vestido, su aliño y cómo es su marcha, cómo camina. La exploración también debe ser por aparatos y sistemas y la esfera neurológica. Si el paciente está consciente, si responde a estímulos verbales, si tiene funciones mentales superiores como el razonamiento, el lenguaje, el cálculo, etcétera. Y después de todo esto vamos a poder determinar un diagnóstico. Con todos estos apartados que hicimos, vamos a poder determinar si el paciente tiene algún diagnóstico sintomático, es decir, por el cual el paciente se está presentando por un síntoma, recordemos que esto nos lo dice el paciente, o por algún signo que se pueda medir y que el médico esté determinando por medio de escalas o por medio de su experiencia. Diagnósticos fisiopatológicos, diagnósticos topográficos y diagnósticos diferenciales. Es decir, tú ya pensaste en un diagnóstico certero, pero ¿en qué otros diagnósticos posibles pudiera cursar el paciente? El plan, los estudios que le vas a solicitar, estudios de imagen, estudios de laboratorio, en cuánto tiempo lo vas a citar al paciente, el análisis o lo que le vas a explicar al paciente de su posible etiología o posible causa de su dolor o de lo que lo está quejando, el manejo no farmacológico, una disculpa aquí por el error ortográfico, el manejo no farmacológico que se le va a dar y el manejo farmacológico. El pronóstico, si es bueno para el paciente, si es malo para la función, para la vida, para la estética, y en caso de requerirlo, ¿qué criterios de referencia ocupamos para mandar al paciente a una interconsulta con algún otro especialista en el segundo nivel de atención o hasta en un tercer nivel de atención?